actividad 6, que trata de uno de los medios de prueba previstos por el código, como es la prueba informativa o de informes. Después vamos a ver el reconocimiento judicial de presunciones y por último cómo se cierra la etapa probatoria para pasar a la decisión del proceso. Bien, ¿qué entendemos por prueba informativa? La prueba de informes o informativa es un medio de aportar datos al proceso referido a hechos o actos que surgen de documentos, de archivos, de registros contables, de documentación obrante en terceros o en poder de la misma parte. Entonces, acá lo importante es llevar al proceso datos que resultan de documentos o archivos que no están en el proceso en ese momento. Y hay que recabarlos y llevarlos al juicio. Por eso decimos que se diferencia, por un lado, de la prueba documental, aunque siempre tienen alguna relación, porque la prueba documental consiste en el aporte directo del documento, que como hemos visto, la prueba documental debe ser ofrecida y acompañada en el escrito mismo de demanda y de contestación, o de la reconvención o su contestación. En cambio, la prueba informativa, en principio, no tiende a llevar el documento, a aportar directamente el documento, sino los datos que surgen del mismo. Y esa prueba informativa se va a ofrecer y producir conjuntamente con el resto de las pruebas. Por otro lado, tampoco podemos decir que es una prueba testimonial. ¿Por qué? Primero, la prueba testimonial, normalmente los testigos son todos personas físicas. En cambio, el informante puede ser persona física o una persona jurídica o una persona pública. Además, el testigo conoce los hechos con anterioridad al proceso y puede declarar sobre las deducciones personales que él percibió. En cambio, la prueba informativa no se aportan apreciaciones, suposiciones o conclusiones al proceso, sino las constancias o datos objetivos que surgen de esa documentación. Y el informante puede no conocer con anterioridad ese contenido y tomar conocimiento recién al momento de evacuar el informe. Bien, ¿cómo sería el procedimiento para producir esta prueba? Primero, que esta prueba de informes se puede remitir o puede ser dirigida tanto a establecimientos públicos, oficinas públicas, como a instituciones privadas, entre las cuales podemos mencionar escribanías, sociedades, simples asociaciones, y la consulta que se le hace a la entidad debe versar sobre hechos controvertidos, individualizados en el oficio y concretos. No puede ser tampoco una consulta de índole general. También pueden, como complemento de la prueba documental, pedir que se remitan expedientes o archivos al juzgado. Acuérdense también que en la prueba documental, cuando no la tienen en su poder, la debemos ofrecer y podemos solicitar su remisión por vía de oficio, individualizando el lugar o la dependencia en la cual se encuentra. Pero esta prueba informativa no puede suplir o sustituir otros medios de prueba. Por eso es que debemos ser muy cuidadosos al momento de
armar el conjunto de pruebas, ya que la prueba de informe, por ejemplo, no puede suplir una prueba pericial médica, o no puede suplir una prueba pericial contable, o una prueba testimonial. La entidad oficiada, nosotros hablamos del oficiante, que sería el juzgado, la entidad oficiada, que será la que recibe el pedido de informe y debe evacuarlo, la entidad oficiada puede negarse a contestar cuando existen causales de secreto justificadas que debe invocar en el proceso. Y en definitiva va a ser el juez quien resuelva si esas causales por las cuales se niega a informar son justificadas. Y en el caso que no se cumpla, el juez puede aplicar las astreintes como medida para instar la obediencia hacia la orden judicial. Bueno, como hemos dicho, esta prueba de informativa, se va a ofrecer y producir de acuerdo a los plazos previstos en el ordenamiento de la Nación y en el ordenamiento de la provincia para todos los medios de prueba. O sea, en la Nación vamos a ofrecerlo con la demanda o la constitución de demanda y se lo va a producir en el plazo probatorio. Y en la provincia se lo va a ofrecer en los primeros días del plazo de prueba, primeros 10 días en el juicio ordinario, y se lo va a producir en los 30 restantes. Pero también el Código de Procedimiento de la Nación prevé la posibilidad de que este medio de prueba sea arrimado al proceso con anterioridad a la demanda como una medida preliminar o como una medida de aseguramiento de prueba posterior a la demanda, pero anterior a la apertura de la prueba. Eso sería, o sea que, y en el Código de Tucumán no está prevista la posibilidad de solicitar una medida informativa. Una prueba Eduardo, informativa. Sí. Piden que hables un poquito más, más fuerte o más alto. Ah, bien, bien. A ver si me escuchan mejor ahí. A ver, ya vemos que dicen los estudiantes. A ver, ¿me escuchan bien ahí? Ahí sigo a ver si me escuchan mejor. Yo escucho bien. Dicen Perfecto. que no, dicen que no. Que no. Capaz que tengas No, que doctor. subir el... Casi nada, dicen. Ajá, ¿y ustedes me escuchan bien? Sí, nosotros yo sí. sí. O sea que el audio, el problema es de ellos, no... Tendrían que subir el volumen un poquito, los chicos, me parece. Puede ser, porque si ustedes me escuchan bien, debería escucharme bien el resto. No lo escucho bien ahí. Pero con auriculares yo lo solucioné. Bueno, muchas gracias. Bien, lo mismo voy a hablar un poquito más fuerte y más lento para que escuchen y entiendan mejor. Bien, entonces decimos que en el Código de Procedimiento de la Nación, esta medida de prueba puede ser aportada al proceso como medida preliminar o como medida conservatoria de prueba, supuesto que no está previsto en el Código de Procedimiento de Tucumán. Bien, con respecto puntualmente a la producción de la prueba, esta prueba se diligencia por medio de oficios librados por el juzgado a la entidad. Ese oficio debe ser contestado tanto por las entidades públicas como por las entidades privadas en el plazo de 10 días. Y salvo que el juzgado, en un caso puntual, fije un plazo menor. Bien, el Código de Tucumán también prevé que el plazo para contestar el oficio es de 10 días.
El Código de Procedimientos de la Nación prevé en el artículo 400 un supuesto en el cual el oficio pueda ser diligenciado y firmado directamente por el abogado patrocinante, cuando está destinado a solicitar informes o remisiones de archivos al juzgado. En dicho supuesto, directamente el abogado confecciona el oficio, lo firma, lo sella, debe transcribir el decreto que ordena el oficio y también transcribir la posibilidad de aplicar astraintes para el supuesto de incumplimiento. Pero ese supuesto no se aplica cuando el oficio está destinado a otras finalidades, como ser transferencias. Acá dice que no se escucha el audio. Bueno, no sé el audio que tengo. Me parece raro que los profesores sí lo puedan escuchar y los alumnos no. Eso es lo que no entiendo. ¿Me escuchás bien o no? Hola. Sí, sí, Eduardo, nosotros te escuchamos bien. Sí, entonces no entiendo por qué supuestamente mi audio tiene que estar bien, porque se escucha bien una parte. Entiendo que debería escucharse igual para todos. O a ver si prueban poniendo algunos, si tienen a mano unos auriculares, a ver si lo pueden escuchar mejor. Claro. Tenemos el celu y los profes la compu. Yo tengo el celular también y yo le escucho perfecto a la doctora y ellos me escuchan bien. Yo me puse el auricular. Por ahí, yo tengo el auricular porque sí, del celular seguramente no voy a escuchar bien si no tengo auricular, digamos. Ahí Belén dice que escucha mejor con el auricular. Sí. Yo creo que aumentando el volumen también, si puede ser. Sí, yo lo tengo al máximo, el mío. Sí. Además, sí, supuestamente escucha mucho más bajo que las doctoras. Yo lo solucioné. Sí, me parece raro que las doctoras me escuchen bien, porque el audio es el mismo, digamos. Bien, vamos a seguir, total ya estamos, voy a seguir hablando despacito y con volumen. Bien, también debemos tener en cuenta que las entidades privadas, cuando no sean parte en el juicio y el informe le genere gastos extraordinarios, pueden pedir una compensación económica que será fijada por el juez. Además, en este supuesto también se aplica el instituto de la caducidad de la prueba o negligencia en la producción de la prueba, que ya vimos en las bolillas anteriores, por lo cual, si vencido el plazo para contestar el oficio, la parte interesada no pide reiteración del mismo ante la falta de cumplimiento, puede perder el derecho a que se produzca dicha prueba. Por lo tanto, debemos controlar ese plazo para solicitar, en su caso, reiteración y pedir apercibimiento o astraintes en caso de incumplimiento. Y por último, también debemos tener en cuenta que este informe puede ser impugnado por falsedad por las partes, en cuyo caso podrán solicitar que se remitan los antecedentes, los archivos en virtud de los cuales se evacuó el informe. De tal forma que tanto la parte que lo peticiona como la contraria pueden controlar el contenido del informe y ejercer su derecho de defensa.
Bueno, con esto terminamos el tema de la prueba informativa y ahora le cedo la palabra a la doctora para que hablen de reconocimiento y presunción. Bueno, buenas tardes a todos. Yo voy a dar la prueba de reconocimiento judicial. Voy a compartir pantalla para que puedan ver un PowerPoint. ¿Se ve ahí? No, se no ve se la ve. pantalla, Silvita. A ver. Ahora, Ahí Sí, está. perfecto. ¿se ve? Verla. Bueno. Sí se ve, Silvita. Bueno, este es el... Ay, como que se sale, ¿no? Está bien. Bueno, ¿se la ve bien entonces? Sí, Bueno, este es el punto 2 de la bolilla 6, prueba de reconocimiento judicial. El programa empieza diciendo concepto. La podemos definir esta prueba como aquella que implica la percepción sensorial directa que efectúa el juez o el tribunal, según sea el caso, de las cosas, los lugares o personas para verificar las cualidades, condiciones o características. Es decir, percepción sensorial, ¿por qué? Porque el juez con todos sus sentidos va a tener una relación directa con las partes y el objeto, facilitando así una decisión más adecuada para el caso. Decimos que es una prueba directa por autonomacia, ¿por qué? Porque se pone en plena vigencia el principio de inmediatez, es decir, al estar en relación directa el juez o el tribunal con el objeto, litis, permite que con sus sentidos pueda observar directamente todo lo necesario. En algunas provincias, algunos códigos la denominan como inspección ocular o judicial, lo que nos indicaría que es una percepción más acotada porque indica como que el juez utiliza únicamente el sentido de la vista. Entonces, por eso es más apropiada llamarla reconocimiento judicial porque hace una referencia a todos los sentidos que tenemos. El programa continúa diciendo medidas admisibles. En primer lugar, hablamos del reconocimiento corporal. En este caso, el juez puede delegar su función a una persona, a un facultativo, a alguien que conozca el tema, generalmente es un médico, para que lleve a cabo el reconocimiento. Siempre hay que tener presente en este tipo de pruebas que se debe respetar la dignidad de la persona, la integridad. Se habla aquí de que hay una combinación entre el reconocimiento judicial y la prueba pericial, porque requiere justamente que sea un perito, generalmente un médico, el que lleve a cabo la prueba, salvo que se trate de la comprobación de hechos simples, dice ahí como por ejemplo verificar que dos personas son semejantes físicamente o malos tratos, cuestiones para las que no se necesita que alguien tenga un conocimiento técnico específico. Bueno, como ya sabemos, las partes tienen que prestar siempre colaboración en todo el proceso y también en la prueba. Lo que implica que si se niegan, que pueden hacerlo, pueden adoptar esa postura de negarse a prestar colaboración, el juez puede considerarlo como una presunción contraria a lo que pretenden las partes. En nuestro código provincial, procesal, está regulado específicamente, no así en la nación, pero amplia jurisprudencia nacional lo admite admite este tipo de prueba. Bueno. Otro tipo de medida admisible son las experiencias y reproducciones. En este caso, para el esclarecimiento de hechos, se puede solicitar que se obtengan radiografías, análisis clínicos, bacteriológicos y en general cualquier tipo de experiencia de carácter científico. También que se ejecuten planos, calcos y reproducciones fotográficas, por ejemplo, de objetos, documentos o lugares, y en caso necesario, tomas cinematográficas, grabaciones fonoeléctricas,
y otras que requieran medios mecánicos. En general, estos estudios se requieren anteriormente a que tenga lugar el reconocimiento corporal que acabamos de explicar. ¿Para qué? Para que el perito, cuando explique, pueda utilizar estos estudios, por ejemplo, un análisis clínico o una radiografía, para complementar todo su dictamen. Y por último, la reconstrucción de hechos, que se busca esta prueba para ver si un hecho se ha realizado de la manera en que se denuncia, es para ver si se ha podido realizar de esa manera. Y se va a reconstruir el hecho, se ejecuta nuevamente en la forma y lugar en que efectivamente aconteció. En este caso, se repite lo ocurrido en las mismas circunstancias de tiempo, modo y lugar. El juez perciba perfectamente cómo es que han sucedido los hechos denunciados. En algunos casos se puede, dice ahí, practicar con el auxilio de peritos para que estos comprueben ciertos hechos, los cuales requieren conocimientos propios de los peritos, como ser conocimientos técnicos, científicos o artísticos. Bueno, y en cuanto a las medidas complementarias, el Código de la Provincia nos dice que el juez puede, en estas medidas que acabamos de enunciar, el reconocimiento corporal, las experiencias, la reproducción de hechos, puede citar a los testigos para oírlos y también acceder a establecimientos o lugares que fueran de pertenencia de terceros. En este último caso se va a consultar a los terceros, se va a pedir permiso y en caso de negativa el juez no va a poder proceder. En cuanto a la colaboración de las partes, que ya lo hemos mencionado, la parte puede negarse a colaborar, pero esta postura el juez la puede tomar como una actitud o una prueba indiciaria en su contra. Por ejemplo, cuando se pide a la parte que exhiba un documento y la parte se niega, siempre que la existencia de ese documento aparezca como verosímil, el juez la puede considerar conforme a los demás elementos de prueba que se hayan rendido en el proceso. ¿Cómo es el procedimiento? Bueno, el ofrecimiento en Tucumán, en el proceso ordinario, obviamente, es dentro de los 10 días, salvo que se trate de medidas preparatorias, que bueno, obviamente estas medidas son excepcionales y en situaciones especiales. Y en la Nación, como ya sabemos, toda la prueba se va a ofrecer con la demanda, la contestación o reconvención. Esta prueba también. Para la producción, en Tucumán es en el proceso ordinario dentro de los 30 días de producción de prueba y en la Nación en el plazo probatorio que fije el juez. Cuando se admite esta prueba, el juez va a determinar, va a decretar, digamos, el objeto sobre el cual en el cual se circunscribe la prueba y va a determinar el lugar, fecha y hora en que se va a realizar. Se tiene que notificar a las partes y a quienes van a participar en la prueba. En la Nación es al menos con un día de anticipación en caso de urgencia y en Tucumán se requiere 2 días al menos de anticipación y el juez puede disminuir ese plazo en caso de urgencia. Bueno, en cuanto a la forma de la diligencia, hay similitud en la Nación y en la provincia, salvo en la presencia del juez. En Tucumán, en nuestro código, es insustituible la presencia del juez. Tiene que estar el juez en la medida cuando se lleva a cabo. En la Nación, en cambio, puede delegar esa función en algún otro miembro. En cuanto a la presencia de las partes, en ambos casos es facultativa, pueden o no estar. En el caso de que estén, pueden hacer observaciones, obviamente deben estar con sus representantes y abogados, de las cuales se va a dejar constancia. Ahora bien, es muy importante que las partes estén debidamente notificadas para que esta prueba sea válida y después no haya eventuales planteos de nulidad. Y obviamente esto tiene que ver con el derecho de defensa y con el control y la bilateralidad de la prueba. Y la presencia de peritos o técnicos también es facultativa, los que van a realizar un dictamen pericial complementario sobre aquellos hechos técnicos, científicos o artísticos que el juez no puede verificar porque no conoce y las causas o efectos que tengan estos hechos. Todas estas pruebas
una vez rendidas, se va a elaborar un acta respecto a todo lo ocurrido. En el momento en que se rinden, esta acta debe ser labrada, es decir, in situ, conteniendo el día y hora en que se realizó el reconocimiento, el objeto del mismo, todas las personas que se encontraban presentes y todas las circunstancias objetivas que el juez hubiera comprobado. ¿Por qué es muy importante que sean solamente las circunstancias objetivas? Porque no es posible volcar en un acta de este tipo las valoraciones que el juez haga de todo lo rendido. Esto va a ser en la sentencia definitiva cuando el juez resuelva, meritúe y considere toda la prueba. Y por último, el programa dice eficacia, que tiene que ver con la eficacia que tiene este tipo de prueba. Como toda la prueba que se rinde en un proceso, en un expediente judicial, debe ser considerada de acuerdo a las reglas de la sana crítica y en consonancia o en conformidad con todas las demás pruebas. Pero sí hay que tener muy presente que al tratarse de un medio de prueba directo, como dijimos al principio, puede prevalecer ante la duda frente a los demás medios de prueba que obviamente son indirectos. Y bueno, eso es todo respecto a esta prueba. No sé si tienen alguna pregunta. O la anotan en el chat y nosotros seguimos con la clase. Gracias, Bueno, Silvita, muy bien. Ahora muchas seguimos gracias. con Josefina. Buenas tardes a todos. Yo también les voy a compartir ahora pantalla con un PowerPoint para explicar el punto 3 de la bolilla 6, que es de prueba de presunciones. No sé si ahí se ve. Todavía no, todavía, Josefina. Bien. Ahora seguro. A ver, veamos. Ahí se ve bien. Bueno, vamos a... Perfecto, sí. Bien, gracias, doctora. Vamos a comenzar con el concepto de prueba de presunciones. Lino Palacios explica, siguiendo a Potier, que las pruebas de presunciones son las consecuencias que la ley o el juez deducen de un hecho conocido para afirmar un hecho desconocido. Es un razonamiento que, partiendo de un hecho determinado y según la experiencia referente al orden normal de las cosas, permite afirmar la existencia del hecho que se desea probar. Existen dos clases de presunciones. Las legales y simples y las judiciales. Las presunciones legales pueden ser iuris tantum o iuris et de iuri. Esto es según que admitan o no prueba en contrario. Las presunciones iuris tantum invierten la carga de la prueba transfiriéndole a la parte contraria. En cambio, las presunciones iuris et de iures no admiten prueba alguna. Tienen en común estas presunciones legales, tanto las iuris tantum como las iuris et de iures, que dispensan a la parte contraria, a la parte beneficiada, por la presunción de la carga de probar el hecho deducido por la ley. Un ejemplo que da Lino Palacios respecto a la presunción iuris tantum está en el derogado Código Civil en el artículo 878. Este artículo decía que si el documento original de donde resulte la deuda está en poder del deudor, se presumía que el acreedor se lo había entregado voluntariamente. Al deudor le bastaba acreditar la simple tenencia del documento. El acreedor, en cambio, tenía que probar que el documento no fue entregado voluntariamente. En el Código Civil y Comercial que rige actualmente, su norma equivalente es el artículo 950.
Otro ejemplo en cuanto a las presunciones también está en el derogado Código Civil en el artículo 2476, que decía: probada una donación entre vivos hecha a un heredero forzoso que concurría a la sucesión legítima del donante, se presumía que era una anticipación de su porción hereditaria, sin admitirse prueba en contrario. Ahora vamos a ver las presunciones simples o judiciales o del hombre. Estas presunciones están libradas al criterio del juez. Sus conclusiones no están sujetas a reglas preestablecidas y son fijadas según principios de la sana crítica. Estas están normadas en el artículo 163, inciso 5, segundo párrafo del Código Procesal de la Nación. Y aquí la ley procesal enuncia distintos requisitos que condicionan la fuerza probatoria de las presunciones para evitar de esa forma la discrecionalidad judicial. ¿Cuáles son los requisitos que surgen de esta norma? Lino Palacio explica que es necesario para admitir el valor probatorio de las presunciones que el hecho o indicio del que parte el razonamiento del juez esté debidamente probado, que las presunciones sean varias, que sean graves. Cuando se refiere a graves, son aquellas que son aptas para producir la convicción del juez sobre la verdad de un hecho. Que sean precisas, esto quiere decir que se puedan interpretar en un único sentido, y además que estas presunciones sean concordantes. Esto quiere decir que formen un todo coherente y natural. Lino Palacio también plantea que en el ámbito doctrinal existe una discusión. Esto es, si las presunciones son verdaderos medios de prueba o no. Y explica que en sentido afirmativo están los autores de La Plaza y Watts, quienes pero consideran que son medios de prueba limitándola a las presunciones simples. Pero la mayoría de la doctrina se enrola considerando que no son medios de prueba las presunciones. Y considera, esta parte mayoritaria de la doctrina, considera que son reglas jurídicas sustanciales que gravitan en el proceso sobre la carga de la prueba, ya sea por inversión o por excepción de la prueba. Esto en cuanto a las presunciones legales. Y de las presunciones simples, la mayor parte de la doctrina también considera que no son medios de prueba. Consideran que son resultados de operaciones que el juez realiza al dictar la sentencia. Son argumentos de prueba. Según la ubicación que le otorga el Código Procesal de la Nación, se adhiere a esta tesis, a la tesis que no son medios de prueba las presunciones. En cuanto a la jurisprudencia, hay variadas jurisprudencias respecto a las pruebas de presunciones que tienen importancia en juicios de daños y perjuicios, de simulación de actos jurídicos, de divorcio, de filiación, de nulidad de matrimonio. Así, por ejemplo, es una presunción que justifica la declaración de simulación de una escritura de compraventa, la amistad o el parentesco
entre adquirente y enajenante y la falta de medios del adquirente. Otro ejemplo, en el derecho de familia, explica Lina Palacios, esto sí en un instituto que ya no tiene vigencia por la sanción del nuevo Código Civil. En su momento, el adulterio era un hecho que excepcionalmente podía acreditarse por prueba directa. Entonces, bastaba que haya presunciones graves, precisas y concordantes para que esté configurado. Otra presunción, por ejemplo, en los juicios de daños y perjuicios, son la colisión entre dos vehículos, porque se presume la culpa del que choca a otro por la parte trasera. Bueno, eso es lo que hace a la bolilla 6, el punto 3. Muy bien, Josefina. Los estudiantes han consultado si se colgaba este material, tanto de Silvita como suyo, en el aula virtual, así que sí lo vamos a colocar para que sirva de material de estudio. Muchas gracias. Ahora seguimos con el profesor Eduardo Mirande. Eduardo, no se escucha. No. Hola, hola. Perfecto, ahí está. No se escucha. Ahí vamos, cambiar de celular. Ahí se escucha, doctor. ¿Ahí me escuchan bien? Sí, doctor. Ahí se escucha perfecto. Bueno, no vamos a hacer auricular entonces. Bien. Ahora entramos en un supuesto en el cual ya se ha producido toda la prueba ofrecida en autos. Con lo cual, rememorando un poquito lo que veíamos al principio, al momento de la apertura a prueba, en algunos procesos, especialmente el juicio ordinario, les recuerdo que una vez trabada la liti y abierta a prueba la causa, se formaban cuadernillos de prueba, o sea, pequeños expedientes en los cuales tramitaba cada una de las pruebas ofrecidas por el actor y por el demandado. En el supuesto que se hubieran formado esos cuadernillos de prueba, esos cuadernillos tramitan por vía separada respecto del principal. Bueno, una vez producida esta prueba, todos esos cuadernillos van a ser agregados al expediente principal para poder continuar todo el proceso en forma unificada a fin de que el juez pueda dictar sentencia. Esa sería la etapa en la que nos encontramos ahora. Y cómo va a seguir el proceso va a depender de las situaciones procesales que se dieron oportunamente. Por eso, si el demandado se allanó a la demanda, directamente no va a haber apertura a prueba ni producción de prueba, sino que directamente se va a pasar al dictado de la sentencia. Así también, si el demandado reconoce los hechos articulados por el actor, pero le otorga otro efecto jurídico, se produce el instituto
de directamente de la declaración de puro derecho, que también la vimos al momento de analizar la bolilla de apertura a prueba. En cuyo caso el juez directamente va a pasar a resolver la cuestión jurídica del proceso. Ahora, en el tercer supuesto, donde han existido hechos controvertidos ofrecidos por ambas partes y ha habido ofrecimiento de prueba, en ese supuesto, una vez producida dicha prueba, nos vamos a encontrar en esta etapa en la cual primero el juez, el secretario, va a proceder a agregar estas pruebas producidas al expediente. Se agrega por su orden. ¿Qué quiere decir? Que se agrega primero las del actor y después las del demandado. Y el secretario va a dictar una providencia simple poniendo los autos a despacho para alegar. Esto es un decreto, ya van a ver después ustedes que hay distintos tipos de resoluciones. Las resoluciones más simples que tienden a instar o impulsar el proceso, las llamamos providencia simple. Entonces, el secretario pone los autos para alegar y una vez que queda firme dicho decreto, comienza a correr un plazo que sería la tercera etapa del proceso, porque la primera era la traba de la litis, la segunda el ofrecimiento y producción de la prueba, y la tercera el alegato y después la resolución de la causa. Ese plazo es importante que ahora diferenciemos claramente cómo juega ese plazo en el Código de Procedimiento de la Nación y en el Código de Procedimiento de la provincia. Y para notar la diferencia, tenemos que tener en cuenta de que el plazo, debemos distinguir el plazo que tienen las partes para retirar el expediente y producir el alegato, y el plazo que tienen para presentar el alegato a la causa. Entonces, en el Código de Procedimiento de la Nación, el plazo para presentar el alegato es un plazo común. Eso quiere decir que vence para todos al finalizar el plazo de todas las partes. Es un plazo de... cada parte tiene un plazo de 6 días. Son todos días hábiles, procesales. La característica que tiene es que las partes, como deben analizar todo el expediente, deben analizar las pruebas, deben analizar y hacer contar en muchos casos las hojas en las cuales obran dichas pruebas, tienen derecho a retirar el expediente y tenerlo en su poder. Entonces, en el Código de Procedimiento de la Nación, el plazo es de 6 días para cada parte, es un plazo común, pero el plazo para retener el expediente es individual. Con lo cual, la parte actora tendrá derecho a retirar el expediente en primer término, al 6º día debe de devolver el expediente, pero no está obligada a presentar todavía el alegato, porque el alegato le va a vencer junto con el vencimiento del plazo de las demás partes. Ahora, el plazo para devolver el expediente sí vence en forma individual al 6º día. Si no lo devuelve, pierde el derecho para presentar el alegato. O sea que es muy importante tener presente ese plazo de devolución, porque si no, la parte va a perder su derecho a alegar. Y en el supuesto en que no lo devolviera, la parte contraria debe pedir la suspensión de los términos, porque ya le empieza el 6º día, los 6 días para la parte demandada, empieza a correr en forma automática. Entonces, si el actor retiró el expediente y no lo devuelve al 6º día, ya le está corriendo el plazo
para que el demandado retire el expediente y formule su alegato. Para evitar perder su derecho, el demandado debe pedir la suspensión del plazo para que una vez obrante el expediente en el juzgado, recién se reabran los términos y pueda computarse los 6 días que le corresponde a él. ¿Se entiende? Es un poquito complejo. Entonces, en el Código de Procedimiento de la Nación, el plazo para retirar el expediente y devolverlo es individual para cada parte, de 6 días. El plazo para presentar el alegato ya es un plazo común. Con lo cual, si hay solamente 2 partes, actor y demandado, primero va a retirar el expediente el actor, va a tener 6 días para tener el expediente en su poder y devolverlo. Pero va a tener los 12 días, porque va a tener los 6 días de él y los 6 días del demandado para presentarle el alegato. El demandado, en cambio, recién va a poder retirar el expediente después de los primeros 6 días del actor. Y a él sí le va a vencer el plazo para presentar, devolver el expediente y presentar el alegato en forma conjunta. En cambio, sí, todos los plazos procesales son plazos de días hábiles. O sea que estos 6 días que estamos hablando son 6 días hábiles. Ese decreto que pone los autos para alegar se notifica en forma personal, o sea, por cédula. Y recién, cuando quede firme ese decreto, va a empezar a correr el plazo para que retiren el expediente y presenten el alegato. En el Código de Procedimiento de Tucumán, el plazo en el juicio ordinario también es de 6 días. Pero la diferencia es que el plazo para alegar es individual. Entonces, el actor va a retirar el expediente, va a tener 6 días para retener el expediente. Cuando devuelve el expediente también debe presentar su alegato. Y una vez devuelto por parte del actor, el demandado va a retirar el expediente al 7º día, va a tener 6 días para retenerlo y en esos mismos 6 días debe presentar también su alegato. Entonces, en Tucumán, el plazo para retener el expediente y el plazo para alegar es un plazo individual que corre en forma independiente a cada parte. En cambio, en la Nación, el plazo para retener el expediente es individual, pero el plazo para alegar es común. Y el plazo de 6 días corre para cada parte. Por lo tanto, si hay varios liticonsortes, hay más de 2 partes en el proceso, cada parte, liticonsorcio activo o pasivo, van a tener sus 6 días para alegar. Bueno, pero ¿qué es el alegato? El alegato es un escrito judicial, un acto procesal, en virtud de la cual la parte meritúa la prueba producida por sí y trata de desvirtuar la prueba producida por la parte contraria. Es una síntesis, digamos, realmente no son tan síntesis porque realmente son largos, en la cual se meritó la prueba ofrecida y producida por tu parte y se pretende fortalecer la convicción sobre la validez de tu prueba frente al juez. Pero la característica que tiene el alegato es que no se pueden incorporar nuevos hechos ni nuevas pruebas al proceso. Simplemente se debe merituar la prueba referida a hechos controvertidos, oportunamente invocados, y referido a la prueba ya producida en el proceso. Bien. Una vez presentados los alegatos, una de las características también que tiene el alegato es que cuando se lo presenta no se lo agrega inmediatamente al expediente.
El actor presenta su alegato y ese alegato queda reservado en el juzgado. El expediente se lo prestan al demandado para que presente su alegato y una vez vencido todo el plazo de alegatos, recién se agregan los alegatos al proceso. ¿Mm? Y una vez vencido el plazo para alegar, el juez va a dictar otro decreto, otra providencia simple, que es el llamamiento de auto para sentencia. Este llamamiento de auto para sentencia es un decreto que pone fin a la discusión de todo el proceso, porque ya a partir de ese momento las partes no pueden invocar nuevos hechos ni producir nuevas pruebas, y el expediente va a pasar directamente al despacho del juez para su resolución. También es importante el auto a despacho porque a partir de esa oportunidad cesa el instituto de la caducidad de instancia, que ya lo vamos a ver después cuando termine como modo anormal de terminación del proceso. Cuando existe auto para sentencia firme, ya el instituto de la caducidad no opera, es uno de los supuestos en los cuales no se produce, lo cual para el actor fundamentalmente es una tranquilidad importante. Esto que decimos que no se pueden alegar hechos nuevos y tiene sus limitaciones porque ya vimos lo que es el Instituto de las medidas para mejor proveer, en la cual el juez puede ordenar algunas medidas de prueba que hayan sido confusas, ambiguas, que necesiten aclaración. Esa medida de prueba para mejor proveer la va a disponer el juez en esta etapa, en la etapa posterior al llamamiento de auto para sentencia. Y que será una excepción a los que estábamos refiriendo recién. Y también dentro de las facultades instructivas del juez, puede, aún dictada la sentencia, formular aclaraciones a dicha resolución cuando existen errores meramente numéricos o gramaticales, y el juez puede o subsanarlas de oficio antes de que sean notificadas, o puede subsanarlas a pedido de parte por medio de una aclaratoria. Por lo tanto, lo que recién hablábamos de que no se pueden invocar nuevos hechos o que no se pueden producir nueva prueba, tendría la limitación de las medidas para mejor proveer cuando el juez la disponga. A partir del llamamiento de auto para sentencia que se notifica y queda firme, empieza a correr el plazo para que el juez dicte la resolución definitiva. En el juicio sumario en Tucumán, porque ya saben que no existe sumario ya en el orden nacional, el plazo para alegar es de 3 días, también individual, pero con la salvedad, que es importante, de que el decreto que pone los autos para alegar se notifica al Ministerio de Leyes. ¿Eso qué quiere decir? Que se notifica directamente en Secretaría, no le va a llegar la cédula para que comience a correr el plazo. Bien, y en el juicio sumarísimo no hay alegato en ninguno de los dos ordenamientos procesales. Bien, con esta etapa termina todo el proceso, se produce entonces la agregación de las pruebas que hubieran estado dispersas tramitando por cuerdas separadas en los cuadernillos, se unifica todo el proceso principal y las partes formulan los alegatos de bien probado, que se llama, como última defensa, podemos decir, en la etapa ordinaria del proceso, previo al dictado de la sentencia. Y cuando hablamos de la acordada en el orden provincial que modificó en cierta forma o introdujo la oralidad, digamos, en la producción de prueba,
En la segunda audiencia, las partes son invitadas también a alegar, en cuyo caso ese alegato sería verbal. Sí, perjuicio de lo cual pueden alegar, si no, por escrito. Bien, con esto terminamos el tema de las bolillas, de la bolilla 6. Bueno, entiendo que queda todavía pendiente hablar de alguna de las pruebas, de los medios de prueba, pero el proceso queda concluido en lo que se llama la primera instancia con el dictado de la sentencia, que es lo que vamos a analizar a posteriori. El dictado de la sentencia y las vías recursivas que los mismos permiten. Bueno, espero que me hayan escuchado la segunda parte y cualquier duda la pueden colgar al aula virtual. Lo que sí creo que es importante es diferenciar en el sistema nacional y provincial el plazo que tenemos para tener el expediente para alegar y el plazo para presentar el alegato. En el Código de Tucumán es fácil porque es individual. Retiro el expediente 6 días y al 6º día tengo que devolver el expediente con el alegato. En el orden nacional no. Si soy actor, voy a retirar el expediente, al 6º día debo devolverlo, pero tengo todo el plazo para alegar, que es común, para presentar mi escrito de alegato. Bueno, muchas gracias y bueno, cualquier duda la formulan en el aula, así la respondemos. Muchas gracias, profesor. Muy bien. Muchas gracias. Más fácil así sin el auricular. Sí. Gracias. Doctor, creo que en el campus hay un trabajo práctico subido de esta unidad. Creo que dice que es del 2020. ¿Sigue vigente para poder hacerlo? ¿Es lo mismo? Sí, son trabajos que hemos elaborado el año pasado. Sí. ¿Puede ser, Pilar, que lo hiciste vos? O sí. No, lo hizo Silvita, que corresponde Sí. en la comisión 2 de esta bolilla, y pusimos el año pasado que era opcional hacerlo. Así que lo hacen para practicar y de paso aplican los conocimientos. Así que no es un práctico obligatorio, pero quienes lo hacen lo envían y ustedes y nosotros se los vamos a leer y hacemos las observaciones, por supuesto. Bueno, si los estudiantes tienen alguna pregunta, la formulan ahora y si no, pueden abandonar la reunión. Los profesores nos quedamos un ratito. Ah, sí, nos preguntan la fecha del examen. ¿Se mantiene? Sí, es el 18. Profesora, una preguntita con respecto al tema que dictó el profesor recién sobre los alegatos del tiempo. Una vez entregado, los alegatos, ¿qué tiempo tienen después? No escuché bien. Eduardo, ¿escuchaste? A nivel nacional, con la nación, ¿no? En la nación. ¿Cuál es tu duda? ¿Qué tiempo tienen para presentar después que me devuelven el alegato? No, el alegato en la nación, en el juicio ordinario, tenés, el plazo es común, es común y un plazo de 6 días para cada parte, ¿no? Pero vos sos el actor, vos sos el que va a retirar primero el expediente para alegar. Porque se retira primero el actor y después el demandado. El actor retira el expediente, tiene 6 días para devolver el expediente, porque si no lo devuelve al 6º día pierde el derecho para alegar, pero como el plazo en la nación es común, no está obligado todavía a presentar su alegato. Bien. Cuando él devuelve el expediente al 6º día, lo va a retirar el demandado. El demandado va a tener 6 días para retener el expediente y a él sí le va a vencer ya el plazo al 6º día para presentar el alegato. Y el actor que no lo presentó antes, cuando le venza al demandado, le va a vencer a él también. O sea que el actor en ese caso va a tener 12 días para alegar. 6 días para tener el expediente, pero 12 días para alegar.
¿Mm? Bien, doctor. Bien, doctor. Muy ¿Te amable. queda claro? Sí, sí. ¿Mm? Si hubiera más partes, si hubiera 3 partes, el actor va a tener 18 días, porque 6 por 3, Cada 18. uno tiene sus 6 días. Claro, pero para presentar el alegato, todos lo presentan al terminar el plazo común de alegato de todos. Perfecto. ¿Mm? Bien, Bueno, gracias. no, por favor. Bueno, estuve respondiendo la modalidad de examen que nos consultaron. Bien. Bueno, los estudiantes ya pueden retirarse. Que anden bien. Quiero comentarles un detalle, por eso los estoy reteniendo.